muy... En general también, este texto, su propia biografía me parece muy erudita, ¿no? Muy intelectualizada, me da la impresión. Lo que los autores dicen es que él, su biografía la construye siempre en esta idea de recuperar o sea, es decir, no es que yo cuente toda su vida, sino que va a seleccionar aquellos eventos que a partir de contextualizarlos sociopolíticamente o no en un contexto socioeconómico, tanto en Francia como en los lugares a donde va, entonces va acomodando los datos. Entonces por eso resalta de su niñez la parte de irse a la escuela, ¿no? Dice a una escuela en donde mi padre no creía, mi madre era de las estampitas, ¿no? Casi de decir, yo mejor con que crea está bien, no voy a... Pero sin embargo me mandan a una escuela católica, ¿no? Entonces es como este rollo entre las apariencias, de siempre estar como en un mundo diferente, ¿no? Pero entonces hace siempre escoge, lo que dicen los autores es que escogen los eventos él mismo en su biografía, pero siempre con esta idea de repensar el contexto. Y eso, al llevarlo al terreno de su propuesta metodológica, eso me parece que es muy interesante. Dice, es decir, la antropología siempre se sitúa en un nivel micro, ¿no? Dice, es como la situación, dice, del encuentro. Dice, pero, y ahí, dice, en ese nivel micro es donde tiene lugar el trabajo de campo, es ahí donde se instala el antropólogo, ¿no? Dice, pero dice, el gran reto es desde ahí construir la comprensión de eso que tú dices de la situación, que en algún momento le podríamos llamar como campo también. O sea, lo que hace es que construye un campo en el sentido burdiano, ¿no? Es decir, construye un campo de reflexión. Dice, porque finalmente el reto es dar cuenta de cómo se constituyen las relaciones sociales y de poder en ese campo de situación. Dice, entonces debemos de aspirar a no quedarnos en lo micro. Y ahí es donde yo digo que viene el aporte socioantropológico, ¿no? Se enfatiza. Es decir, no nos debemos de quedar en lo micro, sino que es entenderlo a partir, digamos, desde lo que podríamos llamar lo global, o sea, el contexto general. Entonces, por eso dice, analizo la situación, el ejemplo que da, por ejemplo, en el caso de los pigmeos, es que más que hacer una etnografía de los pigmeos, o sea, de una monografía totalizadora, ¿no? Los pigmeos son así, comen así, se relacionan así, etcétera. Lo que hace es las relaciones de los pigmeos con el otro grupo, que son los sedentarios, dice que son los que dominan las relaciones de poder locales, porque los otros son los intermediarios con el mundo blanco, ¿no? Entonces dice, dentro del mundo de los primitivos, dice, los pigmeos son los más primitivos, digamos, ¿no? Entre comillas, o sea, es decir, es justo esta sociedad donde no tiene relación con los blancos, pero en su frontera sí hay un grupo que son los bantúes, como se diga, ellos son, dice, los que sirven como intermediarios a toda esa región. Entonces, más que quedarse a analizar por sí mismos los pigmeos, lo que hace es etnografiar las relaciones entre este grupo, los pigmeos, y los colonizadores, ¿no? Dice, entonces ahí es cuando poco entiende uno a qué se refiere cuando decir, es el mundo del encuentro, no me quedé en esta relación de la alteridad, ¿no? Sino que construyó, habría que leer su etnografía de los pigmeos, ¿no? Entonces, me parece que ahí en el plano, digamos, metodológico es cómo acercarse, ¿no? Y habría que ver el cómo lo resuelve. Y la otra, me parece que es esta idea, pero eso no, digamos, eso lo dicen los que trabajan al TAB y lo han trabajado por muchos años, es decir, no lo hacen a partir, no construyen estas aportaciones a partir solamente de su autobiografía, sino es evidente a partir de conocer más de su obra, que esa es como pues la parte complicada, ¿no? Una dice, un poco lo que él hace es, digamos, como ellos le llaman analizar el modo de comunicación, dice, practicado por los interlocutores de un determinado espacio social, pues es lo que tú dices, ¿no? De una situación. Dice, el entramado de sentidos compartidos que permite el intercambio entre individuos con itinerarios y aspiraciones singulares. Dice, la dialéctica de estos sujetos, ¿no? Y del colectivo es un poco lo que a él le interesa, es decir, analizar estas situaciones complejas sin dejar de lado el tema de la diversidad. Yo no sé si así tal cual lo dice Altabe, ¿no? Pero un poco ¿no? Estudiosos de su obra, un poco lo que está diciendo es que nunca él perdió de vista eso, ¿no? Los sujetos diferentes, cómo interactúan y qué campos, ¿no? de relación
relaciones son las que construyen en una situación determinada. Y a eso es lo que le llaman la antropología del presente, ¿no? Ahí hace ese recorrido. Entonces sí es cierto que tendría esta, digamos, desde esta perspectiva de ellos sí tendría esta mirada tanto del presente en Francia como del presente, digamos, en el mundo colonizado. Mi conclusión, digamos, del autor sería que, o sea, es decir, yo tuve que leer 2 veces el primer artículo, ¿no? Casi. La segunda parte del primer artículo es donde más que... La primera parte es rarísima, no se entiende nada, no sé para dónde va. Pero es la segunda parte, son 3 apartados del primer capítulo. Es el segundo en donde queda más claro, digamos, cómo recortan la obra de Altave, que me parece que es lo más interesante, ¿no? Y ya después, releer su autobiografía, entonces ya uno empieza a agarrarle la onda, ¿no? Es decir, esa sería como la mejor, o si no al revés ahora, ¿no? Después de la autobiografía regresar, pero sí es cierto que es muy erudito, o sea, es decir, uno tendría que saber, por ejemplo, la obra de Godelier, la obra de Lévi-Strauss, ¿no? La obra de toda la corriente de antropología y marxismo en Francia, para ubicar qué tiene de diferente con respecto a esas propuestas, cómo se está posicionando, cuál es la diferencia con ellos. Entonces, esa es una parte complicada, ¿no? Porque si uno no conoce esas corrientes, entonces también tiene como hay problemas para entender realmente, entonces cuál es la diferencia de su planteamiento, me parece. O sea que hay que leerlo un montón para entender. Esa es mi segunda conclusión. No suma a Habermas, ¿no? Muy chistoso porque aquí ellos, los autores, nunca mencionan a Habermas, y mejor él lo menciona en su autobiografía. Y es muy interesante que los autores, y con razón ya a mí me sonaba esto del campo de comunicación y demás, yo no lo vi, nunca lo mencionan a Habermas. No sé, pero es muy importante, porque eso uno entiende también por dónde va, o sea, es decir, ¿no? De los autores que recupero. Yo creo que sí se le reconoció al Altave tener un punto original en la medida en que esa idea del presente no era parte de la antropología. La antropología era el pasado, pero efectivamente para él ese presente, y eso es lo que hace la persona, a mi punto de vista, ambigua, el hecho de que ese presente puede estar en cualquier lado. No es un presente que se refiere a las sociedades emergentes o a las sociedades no emergentes. Es un punto de vista que puede estar como las latas, como cuando estaba haciendo su etnografía y habla de las latas y qué hago con las latas que se cuelgan los pineos, ¿verdad? ¿Voy a hablar de ellas o no voy a hablar de ellas, no? Y eso es un elemento moderno, ¿no? Eso es para él presente. El presente como que no está en el mismo lugar siempre, puede estar en cualquier lugar. Y bueno, eso fue lo que yo sé. Sobre las latas dice que es sí. Que a él lo que le ayudó es transitar de la angustia a la ignorancia. O sea, es preferible sentirte ignorante y no angustiado, porque si te posicionas del lado de la ignorancia, pues por lo menos piensas que preguntar, y entonces te planteas preguntas más interesantes. Entonces lo que él dice es que se le aparecieron las ratas y dice, y me dijo, bueno, ¿y qué hago con las latas de cerveza? O sea, las incorporo no a mi descripción, o sea, es bueno, es malo, le doy. Entonces casi se empezó a sentir angustiado. Entonces dice, entonces mejor, ¿para qué? Mejor dejar la angustia y te asumes que eres un ignorante, que no sabes por qué están las latas ahí, ni qué sentido tiene. Entonces mejor hay que preguntarle a los pigmeos por qué se cuelgan las latas, y ya entonces decidí incorporar esa información a la descripción etnográfica. Y eso fue lo que hicieron de diferente los que hicieron la antropología política, como Godelier, Blumen y compañía, que era nada más la sociedad desarrollada, digamos. Lo que dijeron los pigmeos no era tan importante. Y bueno, yo diría que para un poco que veamos o diferenciemos o nos cuestionemos sobre qué significa Tinamo esa antropología del presente. Yo tengo 2 interrogantes.
En primer lugar, sobre el concepto de antropología del presente. No leí la verdad el texto, pero tal vez recuperando algo de lo que se ha dicho y con el texto pasado, siento que la antropología del presente para Altabe es la necesidad de crear esta nueva antropología en los espacios urbanos, más que nada, y a través de la creación de actores y también de sentirnos como actores nosotros mismos, para poder inmiscuirnos en el espacio a investigar. Pero viene la interrogante de cómo podemos ver lo global y lo local sin tener un contexto histórico. O sea, por ejemplo, la colonización. ¿Cómo podemos hacer antropología del presente si desconocemos tal vez un enfoque que es más global y al mismo tiempo histórico? Y la otra es sobre las categorías, que él dice que todo es rito, ¿no? Que todo lo trasladamos de las concepciones de las sociedades primitivas a las sociedades del presente. Y realmente podemos hacer eso, o sea, inventarnos una categoría cuando vemos algo, o cómo le hacemos. Yo pienso que no es imitar y trasladar los conceptos o las categorías, sino más bien contextualizar. O sea, también no podemos decir, ay, nos inventamos algo porque estamos viendo algo, si sabemos que tenemos esa carga, ¿no? Esa carga teórica, epistemológica de las categorías. Y no sé. Yo sí es una pregunta que uno se hace, ¿no? ¿Qué entiende él por antropología del presente? Yo diría que habría que traducirlo como antropología de la coyuntura, pero puede ser como del campo. O sea, como que me parece, ¿no? No hay que ser culturalistas es que los purépechas son así, ¿no? Sino esos grupos que están ahí casi siempre él ve conflicto y política, ¿no? Entonces siento yo que eso es la antropología del presente, estos grupos. Pero si la pregunta de Ismael es cómo se puede hacer antropología del presente sin la historia, eso no es O sea, pero va relacionado porque lo global, o sea... Yo también creo que no sería posible. O sea, que la dimensión histórica es un elemento común. Claro. O sea, que te permite comprender la dimensión del presente. Bueno, incluso en las relaciones políticas. La especificidad del presente sin la historia no se. Incluso en las relaciones políticas y pues en lo demás. O sea, en el conflicto, tú no puedes entender un conflicto si no analizas el ámbito global, porque pues es inconcebible analizar las relaciones de poder y todo esto sin saber qué pasó antes. O las latas, como acaban de decir. O sea, tampoco. Terminaríamos. Las latas no pueden entenderse en un espacio y en un tiempo específico si no entiendes en un contexto histórico. Y de relación de poder, y de intercambio, de economía, etc. Pero a mí me parece que él diga que no. Lo que él creo que discute es ¿y dónde voy a poner yo, no? O sea, él no es historiador y dice, me voy a poner aquí en lo micro. O sea, como que no niega la historia, yo siento, porque no se ve ni lo global, ¿no? Pero él estudia donde hay interacción y vida cotidiana. Y me parece que desde ahí se puede. O sea, no dice que va a explicar lo global, ¿no? Pero, o sea, no dice que no lo va a explicar, pero él se va a poner ahí. Pues por eso sería interesante leer su trabajo de campo, para ver si efectivamente si lo citó o no lo citó, pero yo también pienso que la perspectiva histórica. O sea, yo no veía algo como relacionado con la historia, es decir, más bien no dice nada con respecto a eso. O tal vez ni la primera parte ni en su autobiografía no hace mención. Pero a mí me recuerda mucho la forma, ciertas anécdotas que platica y cómo rápidamente concluye o trata de explicar algún acontecimiento, sobre todo en África me recuerdo mucho a cómo lo hace Kapuscinski. Entonces, es decir, Kapuscinski también tiene esa forma de todo el tiempo él está presente, ¿no? Y dice cómo se
cómo se relacionó, y digamos, él es digamos, periodista, ¿no? Aunque Kapuscinski sí lo que tiene que sí da un contexto histórico para explicar lo que... Exactamente, eso hace Kapuscinski, es decir, Kapuscinski lo que hace es que crea siempre, o antes o después de decirte qué fue lo que observó, Sí. es como una brevísima historia, es como una super, o sea, es decir, en 3 cuartillas te narra, te puede decir y ubicar los actores, el proceso, quién se peleó primero, quién fue después, quién descabezó primero, etc. Y entonces llegar a esa situación. Y entonces lo hace, puede ser previo o después. Y entonces a mí, sobre todo en la parte de su autobiografía, por ejemplo, cuando narra esta cuestión del ejército, o sea, en 3 párrafos, 5 párrafos puede narrar y explicar el campo, cómo se construyó y qué pasó. Y entonces eso es interesante porque yo no sé si, digamos, conscientemente no hace ninguna mención a la parte, ¿no?, de la historia, nada, no la refiere, pero en lo que dice, pues pareciera que la utiliza como utilitariamente, no sé, me da esa impresión. Y plantea la escena, pero ahí hay una historia. Es que estos grupos de jóvenes, entonces aparece este nuevo culto, pero lo que está ahí es que están disputando el poder a los ancianos, pero él ve esa como fotografía un poco, o sea, conectada, pero sí no te habla de... Pero pues es como su perspectiva, ¿no? La vida que ven, y desde ahí... Como desde aquí jala y regresa. Y bueno, o sea, ve un poco más amplio, pero no así, hace 50 años, ¿no? Sí, no, nunca. En ese momento está así la... Pero es que yo creo que justamente eso es como la antropología debería de recuperar la historia, al menos desde mi punto de vista. Es decir, ya no somos historiadores, no hacer tenemos un que apartado de hacer un historia. apartado de historia, Ya. porque en realidad no tenemos herramientas para hacer un apartado de historia. No, Pero yo no. Capítulo. puede relacionarse la antropología. Ah, bueno, pero entonces nuestras herramientas metodológicas van a ser otras. Se mantiene. Pero nosotros no hacemos historia, nosotros no nos vamos al archivo, nosotros bueno, no pero- recuperamos sí, pero no para reconstruir el dato histórico, no en la antropología. O sea, cuando nosotros hacemos una recuperación, bueno, al menos así lo creo yo, y perdón que no leí Altabe, ¿no? Pero sí es una discusión con la historia que creo que hay una confusión muy fuerte. Por ejemplo, yo trabajo con ejidos, regreso al archivo, reviso el archivo ejidal, cómo se reconstruye, cómo se pide la tierra, cómo se pelea por la tierra, cómo tal, ¿no? O sea, reconstruir el proceso de la toma de tierras no es hacer una historia agraria, no esa es mi pretensión, ¿no? Y ni siquiera tengo las herramientas, creo yo, los antropólogos no tenemos ni aprendemos a hacer historia. Sin embargo, la historia se vuelve, o sea, tener ese trasfondo sí se vuelve un elemento que nos permite comprender el presente, comprender desde la profundidad de esos procesos, de cómo se han dado, qué complicaciones hubo, qué tensiones, qué actores, tal, ¿no? A lo mejor llegar a comprender la coyuntura de un ahora, ¿no? Sí, será como una especie de una información que tienes de bagaje y ubicación que no la tienes que ser explícita también. Exacto. Yo estaba pensando, Sí. por ejemplo, Cantini, ¿no? Que estaba leyendo que hace en Michoacán con los... Sí, esa de los 90, ¿no? ¿no? O sea, él es un maestro de entender lo global y lo local, ¿no? O sea, pero nunca te dice, bueno, antiguamente los diablos se hacían con papel maché y después, o sea, es un tipo que te dice, a ver, todo es gemelas, las tumban y los artesanos están haciendo ahora diablos con un ladro, ¿no? O sea, no necesita la historia para contextualizar el campo, el desarrollo, el movimiento, la transformación del espacio, ¿no? O sea, no, yo creo que ahí es muy presentista, o sea, ahí Cantini, ¿no? Entonces, pero tiene una historia, o sea, él sabe que antiguamente las artesanías eran tal, o no lo tiene que decir, ¿no? No deja un capítulo histórico de cómo se hacían las artesanías antes hasta ahora, ¿no? O sea, ¿no? Entonces sí, yo creo que... O sea, la historia se vuelve un elemento, o sea, una herramienta comprensiva, que esa sería nuestra tarea.
¿no? O sea, nuestra tarea es la comprensión de las relaciones, de los sentidos, de los significados, donde la historia te abona elementos para una mejor o una más profunda comprensión de ese Porque hecho. puede pasar lo otro, es decir, este cosita cabeza de venado y tú ya Sí, no, eso es muy común, eso en las tesis de antropología es súper común, ¿no? O sea, yo trabajo con centrales y el primer capítulo, o sea, y mi tesis es así, mi tesis de licenciatura tiene el primer capítulo histórico sobre la relación de la iglesia con los pueblos indígenas en Chiapas, entonces me voy hasta cuando llegan y conquistan. Y después eso, ¿para qué? Pero, o sea, yo, es que habría que ver, pero, digamos, sin cuestionar el papel, en sí la perspectiva de Artabe es como, o sea, sí la historia es como, es central lo que hay ahorita, entonces sí tiene que ver un poco como de dónde viene eso, pero no se va muy atrás, ¿no? Ahora, yo creo, no lo niega, pero él creo es, por lo menos hasta donde podemos ver, ¿no? Con eso, porque habría que ver sus libros, ¿verdad? Pero yo le entiendo así, pues como antropólogo que me toca, pues la vida cotidiana y el presente y de cierta manera, ¿no? Distinto que los de la escuela de Chicago, pero... O que los funcionalistas, porque los funcionalistas también hablaban, o sea, tenían una visión antihistórica Sí. o No, ahistórica. y a los estructuristas, ¿no? A tu ser decían, no, pues, ¿qué es el momento presente? También él diría algo así, a tu ser, contra la historia. ¿Sabes que, por ejemplo, esto que Sí, es que no es tan importantísimo. no sé, lo que pregunta Ismael, ¿no? Yo creo que es un trabajo que hacer, porque, digamos, a mí lo que me parece es postular la necesidad de la historia, que si la historia no comprendes, o sea, lo puedes postular, pero tienes que mostrarlo, ¿no? A ver, en un fenómeno, cómo la historia te sirvió para dar cuenta de tal hecho. O sea, lo anuncias y es como la sociedad sin cultura no puede existir y la cultura sin sociedad, pues lo dices y a ver, demuéstralo, ¿no? O sea, dime cuáles son los mecanismos en que la cultura hace sociedad y la sociedad hace cultura. Y yo creo que es un tema de investigación que podemos echarle a andar, ¿no? Pero yo tengo la impresión que muchos de los estudiosos de lo global y lo local, oyendo a Mario, por ejemplo, estaba tratando de pensar, con toda la línea posmoderna, es decir, después de Geertz, o sea, de los posmodernos que hacen global local, son como dice Mario, no necesitan historia, más bien están pensando qué onda, por ejemplo, en una ciudad, qué onda en un espacio concreto, cómo se están viviendo procesos globales así, en lo multisitiado, no necesitas la historia, no necesitas saber que un tipo vivió en los 70 desde la Mixteco, o sea, estás viendo un mixteco que habla inglés mixteco y español al mismo tiempo relacionándose con otro, ¿no? O sea, no necesitas la historia y sabes que ese es un proceso global local, ¿no? Apadurán, por ejemplo, tampoco usa mucho la historia, o sea, teoriza la parte de lo local y lo global. Entonces yo creo que más bien, échale ahí una revisión, hace un artículo para noviembre sobre eso, lo global y lo local, y la historia. El presente y la historia. El presente y la historia, yo creo que la socioantropología, te vas a dar cuenta que se puede hacer socioantropología sin esta obsesión del histórico, ¿no? O sea, en términos de tener lo que mostrar, para resolver lo global y lo local, ¿no? Entonces, yo diría que esa es una pregunta abierta, o sea, es decir, como parte a lo mejor en una discusión posterior, y a lo mejor podríamos ahí sí como releer a algunos autores en relación a ese tema, es decir, cómo o qué papel juega el uso de la historia o del dato histórico, también diría, o qué tipo de dato histórico es el que tendría, digamos, que potencializarse o recuperarse desde una perspectiva socioantropológica. Pero yo ni siquiera diría la historia, yo diría más bien qué tipo de dato histórico es el que tendría que estar, ¿no?, presente en estudios de corte socioantropológico. Y ahí puede haber una variedad, ¿no? Es decir, porque yo cuando digo qué tipo de dato histórico, no es lo mismo hacer una revisión, por ejemplo, hemerográfica sobre algún acontecimiento, ¿no?, o hacer un trabajo de archivo, o hacer un trabajo de historia oral, ¿no?
¿no? O hacer un trabajo, o sea, es decir, como herramientas, a mí me parece que tenía que haber una reflexión fuerte. Entonces, digamos que esta pregunta como que saca un poco, como que al tal vez queremos poner así, no lo sabemos bien porque no conocemos su obra, ¿no? Y está ahí. Y a mí también me da la impresión que es un poco como lo dice Mario, ¿no? Yo así lo vería. Pero me parece que esta cuestión que tú planteas es mucho más que fuera, digamos, la obra de Altavio, más bien nos mete a nosotros en esta discusión de repensar eso, el uso del dato histórico, en qué momento, para qué alcance, a partir de trabajo más de contextualización antropológica. Y esa tener que ser una sesión, yo digo, de un semestre de seminario, no, pero sí por lo menos 2 o 3 sesiones, y ver qué anclajes podemos tener, que sí es muy relevante. O sea, seminario del doctorado recién, lo mismo comentaron, ¿no? Todas las investigadoras, o sea, cómo la antropología está repensando el uso del dato histórico, ¿no? Y eso, ¿no? Superar estas formas clásicas que ya, capítulo histórico, capítulo teórico, es decir, repensemos nuevas, ¿no? Y etnografía tercero, ¿no? Entonces ya era como de calle, ¿no? Capítulo 1, teórico, capítulo 2, histórico, y capítulo 3 de etnografía. ¿Y en qué momento se conectan las tres? En las conclusiones de cuatro cuartillas, ¿no? O sea, es decir, repensemos esa forma de, es decir, puede ser la misma investigación, pero presentada, en donde todos los elementos se entrecruzan, ¿no? Que realmente veamos este trabajo interdisciplinario, que sea entre 2 disciplinas, pero que se vea en la presentación del dato. Entonces, sí es un tema muy actual que requiere discusión, muy interesante. Y nos traemos a los clásicos defensores de la historia y la antropología y se hace un buen debate. ¡Ah! Sí, ¿no? Entonces, sí, porque sí hay ahí una lucha fuerte. Yo diría que o sea, son varios si se hace bien, ¿no? O sea, si quieres saber en relación con la historia, pues si te interesa ver el presente, pues es menos, ¿no? La importancia que puede tener. Pero puede estar bien hecho, yo creo. Digo, claro. Imagino que están sus trabajos bien hechos, entonces muestra la validez de ese enfoque, pero no quiere decir que sea el único, ¿no? Que puedan haber las preocupaciones. Lo que yo no estaría de acuerdo que no sé si alguien lo hace, ¿no? Sería, por ejemplo, criticar esta perspectiva como en sí inválida, porque no está estudiando la historia, ¿no? Sí, no, y no conocemos suficientemente el trabajo. Acá la crítica hacía del funcionalismo, es que como no ven la historia son malos, entonces, ¿a qué funcionalista hubiera dicho así? Te das una etnografía como la mía. Marina, usted hubiera dicho eso. Ascos argonautas de 2. Bueno, la otra, yo sigo, a partir de esta lectura, yo que voy a dar alteridad para el siguiente semestre, sí me parece que es una lectura, desde ahí que se puede trabajar muy bien. O sea, es decir, demostrar, ¿no? Desde una autobiografía, ¿no? De un antropólogo, él cómo enfrenta la alteridad y desde ahí cómo la reflexiona, ese puede ser una reflexión. O sea, es decir, sí puede ser un texto que para ese tema en particular se puede utilizar, o algunas partes de su autobiografía, sí me dio así. Sugiero que se puede incorporar como texto básico. Hemos visto sociólogos que retoman la etnografía casi más, ¿no? Y este punto de cómo ponernos en el campo. Bueno, por lo menos se problematiza, yo creo. Desde el punto de vista de la antropología es hacer etnografía, aunque sea en una sociedad moderna, implica ponernos como alguien que no es de ese lugar, pero que va a estar ahí como todos los años alguien que está viendo desde fuera, sino que tiene que implicarse en la situación. O sea, yo creo que es algo que se ve, yo creo que podemos retomar el problema que plantea. No nada más ir y hacer trabajo de campo, es también cómo vamos a pensar ese problema, ¿no? Del otro, de si somos, estamos o no estamos, o cómo nos estamos relacionando e implicando. Igualmente, no sé, en próximos sesiones, algún día habrá que retomar la escuela de Chicago, ¿no? El trabajo que hicieron, y es una crítica constante, que eran muy ingenuos teóricamente, quizás sea cierto, pero como que eso es una crítica que se les hace,
es que no tenían una, o sea, teóricamente era muy elemental. Básico. Ajá. Porque es lo que le Pero plantean, ¿no? eran unos maestros Sí, de habría la que institución etnográfica. Ujú. Pues esta fue al revés, ¿no? Muy débiles teóricamente para ser sociólogos, pero Ujú. eran verdaderos etnógrafos sin ser antropólogos. Esa es como de las paradojas de la escuela. Es que está como raro porque, por ejemplo, Bullner plantea casi la revolución sociológica norteamericana es Goffman, ¿no? O sea, es como para decir, es un tonto. Gluckman, es Goffman. Goffman. El de cara a cara. Face to face. Sí. Relaciones Muchos caras. van a plantear así como tonto teóricamente, es así como que la escuela tenga. Pero ellos empezaron con Urbano, fueron los primeros en ese sentido, ¿no? Y se distinguieron mucho de la... Pero es que más bien ahí ellos vienen del siglo, o sea, por ejemplo, esta planteamiento de la Escuela de Ecología Urbana de la Iglesia Park, y lo aplican, es decir, el modelo lo aplican con el estudio de etnográfico. Entonces, sí, habría que ver, esa parte yo no la leí, lo voy a checar. Bueno, en general toma así, o están los que hacen, pues quieren estudiar ven rituales, hacen analogía, Ajá. o están los que hacen como del patrimonio tangible e intangible, y están los microsociólogos que los ven como ingenuos. Bueno, sí, pero ya es su punto de vista. Pero que sí que no valga la pena, ¿no? Goffman. Nosotros tendríamos que tener una perspectiva más amplia. Goffman y Joan, no sé qué. De los- Joas, Joans, no sé qué. Goffman y otros, perdón. Y otros. Y otros, sí, Pero lo que sí dieron son una serie de temas que, digo, por lo menos a mí nunca me hubieran pasado por la cabeza. Les doy un ejemplo de uno que me acuerdo, el estudio del rastro. Váyanse a ver los rituales a rastro, porque les corta como les cortan y ese es, por ejemplo, un tema que... pero la gente que lo hace, ¿no? También. Pero esos son temas que, por ejemplo, son nuevos y que vale la pena saber que existen, porque van ideas de qué se puede hacer, por ejemplo, en lo moderno. Además estudia un montón de cosas, ¿no? Según ellos dicen, estudia cohabitación residencial en Francia, barrios periféricos, escuelas, empresas, estudia, la xenofobia en Francia, la producción del extranjero como autor ideológico en el campo político francés de los 80, ¿no? Luego todavía aquí le puse ver temas a la página 23, es decir, tiene como una variedad de que habría que ver. Bueno, además a mí lo que me impresiona es que pues, ese sí hizo trabajo de campo, ¿no? O sea, todo él sí es etnógrafo. Bueno, muchos otros que leemos entre muchos son académicos que hicieron algún trabajo de campo y él en cambio era constantemente haciendo investigación etnográfica. Bueno, pues No dice que es. No, por Dilo, ejemplo, para que no eres polémica. Levanta preguntas sobre qué tan válido era como el uso de categorías y si podíamos usar como esas mismas categorías a través del estudio. Pues, por ejemplo, creo que sirve para analizar, ¿no? Te sirve como una herramienta analítica para determinado o específico estudio se puede analizar. El peligro sí a lo mejor es de generalizar a través de esa categoría todo, de que a través de ver ritos en todos lados. Yo creo que es un único peligro, pero creo que son varias, porque al final de cuentas lo que estamos tratando de hacer es como crear. Y nuestro trabajo también implica entonces crear otros sistemas por los que podamos ver las cosas. En este caso una categoría te lo permite. Pues, bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel en ese aspecto. Digo, sí es un peligro a lo mejor, como dice él, ver entonces en todos lados, pero la reconfiguración de las categorías creo que es parte de la tarea sociológica, ¿no? Hay categorías que a lo mejor son muy clásicas, pero si tal vez en su esencia del concepto da para explicar algún fenómeno social
más actual, pues bueno, solamente yo no le veo tanta batalla como investigador con estas nuevas armas tal vez socioantropológicas, reconfigurar un poco el significado de ese concepto y aplicarlo. Y digo, tal vez sacarse así de la manga y tener la creatividad en algunas ocasiones y hacer algún concepto que vaya con lo que se está haciendo. No sé si ustedes como profesores. Hay como dos cosas. Me da la impresión que Altare más bien es burlón, así como, estos vienen del centro urbano, no conocen a las verdaderas claro, tribus. Exacto, sí. Ritual en el vaso, ¿no? O sea, pero también, digamos, aquí, perdón que saque en beta posmoderna, por ejemplo, los posmodernos han sido como muy clavados en las categorías, más en este sentido del postestructuralismo, de que una categoría dice algo más de lo que supuestamente quiere decir, es decir, que tienen implicaciones más profundas, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, es que intercambian a las mujeres, ya cualquier, por ejemplo, la etnografía feminista te dice intercambiar, o sea, las haces objeto, ¿no? O sea, y nosotros decíamos, ¿sabes qué? También escribimos, ¿no? Vamos a la Zapoteca y vemos intercambio de mujeres, y no, para atacar. ¿A qué feminista te diría, ya no sé eso, por favor, ¿no? Cualquier etnógrafo desde género te dicen, porque las objetivizas, las vuelves objeto, las vuelves mercancía, y tú lo que intercambias es maíz por maíz. Y si dices que una mujer se intercambia, pues las metes en el mismo. Yo creo que sí hay categorías que hay, o sea, la invitación de Altare, yo creo que de otros es como, veamos las implicaciones de una categoría, si realmente dicen lo mismo, si tribu, o sea, no la uses por usarla, ¿no? El ritual, ¿no? Y luego las categorías peligrosas, ¿no? Objeto de conocimiento, decimos, sujeto de conocimiento, ¿no? Va un poco por ahí, sí tenemos que tener como precaución. Y la otra es como contextualizarlas en el discurso donde vienen, ¿no? Por ejemplo, mucho de los riesgos que se corren es que, voy a usar la categoría campesino, ¿no? O unidad doméstica, no sé qué, y ya tú estás hablando de Chalanó, ¿no? Y ya los nuevos ruralistas dicen, ya no hables así porque no son esto, ¿no? Punto que será. Pero ya no podemos usarlas porque nuestros nuevos esquemas dicen. De hecho, por ejemplo, a mí en mi trabajo, yo tengo que estoy intentando construir otra categoría, porque no puedo referirme a los campesinos como en el sentido que se ha usado antropológicamente. Entonces, a mí sí me sirve entonces decir, por ejemplo, me saqué de ahí una que es Nuevos Rurales, que vienen de estudios de Brasil, de toda una escuela brasileña que han estudiado sobre todo los jóvenes. Entonces, a mí sí me sirve como crear como una categoría para describir algo que en este momento ya no puedo tomarlo con las categorías anteriores, ¿no? Porque ya están muy definidas. Entonces sí, creo que en ese caso sí sirven las categorías o intentar crear nuevas categorías. Aunque sí tengo que tener como cuidado para especificar que realmente no simplemente me la saquen de sombrero. O el concepto de tribu urbana también, ¿no? Hasta dónde realmente el fenómeno que pretende describirse con tribu urbana, con los jóvenes en la ciudad, realmente queda verdaderamente retratado en la categoría tribu urbana, ¿no? Si está haciendo referencia a tribu urbana a un proceso como de fragmentación de los jóvenes, ¿no? Y de diversidad de expresiones culturales, la pregunta es, ¿tribu urbana realmente es la categoría que podría ser como la más adecuada para dar cuenta de que nos referimos a esta diversidad y fragmentación de expresiones juveniles? No lo sé, porque tribu urbana en el principio, como dice Nicolás, la categoría de repente dice cosas más allá de la que, o tiene connotaciones fuertes o implicaciones que van más allá de la sola categoría. Hablar de tribu urbana tiene siempre, a mí me parece, no sé, ¿no? Como una connotación agresiva, tiene una connotación de primitivos, de fuera de sí, de, no sé, es como a mí a lo que me refiere tribu urbana.
y no sé si está realmente describiendo con precisión o haciendo esa como alegoría más precisa de la diversidad de expresiones políticas. No lo sé. O sea, sí hay un riesgo en que recuperemos categorías, y hay más categorías de la antropología clásica que ya han sido cuestionadas por las implicaciones etnocéntricas, coloniales, que tienen, ¿no? De género, o sea, es que es el problema, la antropología ha tenido que, o sea, y es muy difícil. Sí, ¿no? Porque tiene todo el tiempo que estar reflexionando, reelaborando. Sí, ¿no? Bueno, tribu urbana, pero no quiero decir tribu como lo decía o como lo dijo Evans Pritchard en Sasande cuando decía, pues, pero entonces ya, ¿por qué lo dices? Mejor hay una nueva que nos permita más frescura en el caso mismo. ¿Sí? No quiero decir que tu proyecto renuncies a tribu urbana. No, por favor. Pero de hecho, me trae muchas dudas desde el principio, porque como yo les comentaba a las profesoras, que cuando yo hablo de tribu urbana no me quiero referir como Maffesoli lo dice. O sea, tal vez recuperar, como decía, la esencia del concepto que se plantea o del que Maffesoli describe, pero no decir que yo voy a hablar de lo que Maffesoli ya hizo categoría, sino solamente agarrar la esencia y entonces hacer una reconfiguración de lo que se está planteando. Esta es lo que yo voto también como socioantropólogo. Pero si no vas a decir lo que Maffesoli dice, entonces ¿por qué recuperas la categoría que plantea Maffesoli? Porque entonces implicaría dedicar un apartado entero a disculparte porque ocupas el concepto, pero no es, o sea, lo que quiero decir no es lo que dice, pero lo digo y ¿cómo por qué? ¿No? O sea, digo, ¿qué necesidad? Digo, mejor otra cosa. Planteamos pero luego ya lo queremos acá. Sí, tienes razón. Déjales como es un caso atípico. Es un caso así de ya que lo sirve que se vaya a buscar. Ya no sabemos cómo. También hay que pensar que no por debilitar, pero ya cuando propones categorías ya no sé, en el doctorado, ya láncense a la grande, o sea, haces la licenciatura, el esfuerzo de ser otro, así, ¿no? Si no, imagínate, te vas a morir. Te vas a morir así de qué categoría le pongo, yo trataba de ver como un esfuerzo por entender y explicar, y en sí yo pensaría como que no somos tan rígidos o no debemos ser tan rígidos. Por ejemplo, tal vez así, no es que tienes las categorías de allá y no llegar ni siquiera de mujer, no es ser mujeres, porque hay que ver si ellos creen esa. Y otro más, digamos, no sé, otro más, no tiene que ver con su teoría, porque si no quedas ahí atrapado. Pero yo creo aquí es más abierto, ¿no? O sea, y sobre todo en ese momento para ustedes es la intención de explicar y entender, y pueden, no sé, pues hacer uso de una u otra perspectiva. Esos son los excesos, o sea, el debate está ahí, que puedes encontrar, o sea, como esto de que es que hay que dejar que la categoría de él es el que, entonces, tengo los antropólogos, que la costumbre, que es eso. Pues está bien. El costumbre, ¿por qué no? El costumbre. No debe faltar un poquito que sea así, ¿no? El costumbre. Pero como tú eres norteño y tú no te creciste con esa etnografía mesoamericana, pero... Entonces, pero bueno, son excesos, o sea, yo creo que hay que, no en término medio, pero precauciones metodológicas. Yo diría que cada quien también, ¿no?, va a decidir. O sea, estoy leer a estos autores que tienen tan claro, ¿no? Pero uno no, digo, en general no tenemos esa una postura. Por ejemplo, chamán. Chamán es una categoría muy peculiar, ¿no? O sea, ahora es
es casi como cuando hablamos de chamán y chamanismo, ya referimos, pareciera, a fenómenos como estandarizados, procesos entre curativos y de desdoblamiento de la persona y qué sé yo. Chamán es una palabra que es de los rusos, exacto, de Siberia, de la región de Siberia, que denominaban curanderos. En el idioma de los ibéricos o de los qué sé yo, se dice curanderos y es chamán. Ahora, al menos en la tradición mesoamericana, ya hay curanderos y chamanes, ¿no? Como algo aparte. Entonces, y uno va a estudiar chamanismo. De verdad, uno estudia chamanismo cuando es una categoría, cuando tiene que una categoría EMIC y no sé qué tanto, digo, y ha tenido una trascendencia teórica, etnográfica, brutal, ¿no? Que, por ejemplo, ahora nos pasa a nosotros. Digamos, tú vienes de una teoría que decía, no uses brujo porque el brujo es la que anda en escoba, ¿no? O sea, entonces no uses para pensar los procesos, ¿no? En las regiones indígenas. Postulan el concepto a la base de gente condón, ¿no? Con personas que tienen dones. Y resulta que ahora, por ejemplo, hicimos un trabajo donde, lo que usan ellos, ¿no? En el CIESA, donde la gente en la Mixteca habla de brujos y curanderos, ¿no? Y no hablan de gente condón, o sea, estos son los brujos, están anclados al diablo, y estos son los que curan, y no te juntes con aquellos, entonces ahí sí regresas. Sí, claro, ahí regresas a la categoría MIC, o sea, la que ellos dicen que es, y así la construyes. Distintas, con procesos diferentes, ¿no? Como tareas distintas, o sea, un brujo hace otra cosa que el curandero, ¿no? Y no va a faltar mucho tiempo en el que la categoría brujo se transforme en categoría chamán. Ya en muchos lugares nosotros oímos por todos lados el chamán, el chamán, el chamán, el chamán. Pero ¿no? Se lo usan como tal, porque en las comunidades así no usan como el término chamán. No, yo creo que eso depende de qué tipo de comunidades, pero sí hay. Porque vamos, en la Ciudad de México uno escucha la palabra chamán. Uno va al mercado de Sonora y dice chamán, ya llegó el chamán, o vamos a visitar al chamán, es decir, sí es una categoría que ya forma parte de estos fenómenos de curación y de... Eso fue de indio, o sea, no lo usen étnico, ¿no? Como que dice, el concepto de indio es colonial, ¿no? Entonces, no lo usan étnicos, ¿no? Y ahora ellos dicen pueblos indios y punto, ¿no? O sea, entonces... Y también se van. Bueno, no sé si nos salimos de O sea, otra cuesta, ¿ya ves? Otra en mi historia, por ejemplo, me acuerdo ahorita nada más, es que sucede lo mismo. Por ejemplo, en la anterior práctica, ¿te acuerdo? Había un autor que se llama Skinner, ¿no? Que decía, para Maquiavelo es que no puedes decir, Maquiavelo era de la virtud, pero eso es traducirlo, hay que decir la virtud sin la D, ¿no? Y no traducen siquiera las palabras porque si no, porque son otras categorías. Pero va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a usar sus categorías o las nuestras o una cosa ahí, pasa mucho con el alemán, ¿no? Cuando se traduce a Dilta. En vez de decir el espíritu del pueblo, se dice el Volks, no sé qué, Hasen. Y uno dice, puta madre, si no entiendo ni siquiera es el espíritu del pueblo. Quieren que entienda el Volks, Hasen, no sé qué. Pero la discusión ahí yo creo que va a seguir, ¿no? Quien se incline por usar solo esas categorías, quien diga, es que uno tiene que llevar su teoría, quien diga, pues hay que... Es de la interacción, ¿no? Teoría se adapta de acuerdo a tu necesidad a tu tesis. Si quieres meterlo, lo metes porque yo creo que se adapta. No se va a dar, no sé, de acuerdo a tu necesidad. O aquí, cada quien es libre.
Pues hay que justificar. Hagan lo que quieran. Antes de que termine el seminario, entonces, los anuncios. Ajá. Como venimos de alguna hora, hasta el viernes puede ser la opción de plazo para entregar el acta.